Siguió el relato Langdon. Cuando abrí uno de los envoltorios, descubrí lo que me pareció una simple sal cristalina de color blanco. El frasco, al que dediqué de inmediato mi atención, estaba medio lleno de un líquido color rojo sangre, con un olor intenso y que me pareció que contenía fósforo y algún éter volátil. De los demás ingredientes no pude sacar nada en claro. El bloc de notas era ordinario y contenía poco más que una serie de fechas. Cubrían un periodo de varios años, pero observo que las anotaciones cesaban aproximadamente un año antes, de una forma muy brusca. Aquí y allá había una breve anotación unida a una fecha. Normalmente no más de una sola palabra, doble, aparecía, quizás 6 veces, en un total de varios cientos de anotaciones. Y una vez, muy al principio de la lista, y entre varios signos de admiración, fracaso total. Todo esto, aunque despertó mi curiosidad, me decía muy poco que resultara definido. Había un frasco de alguna tintura, un envoltorio con cierta sal y el registro de una serie de experimentos que no habían conducido, como demasiadas de las investigaciones de Jekyll, a ninguna utilidad práctica. ¿Cómo podía la presencia de estos artículos en mi casa afectar al honor, la cordura o la vida de mi alocado colega? Si este mensajero podía ir hasta un lugar, ¿por qué no podía ir hasta el otro? Incluso admitiendo algún impedimento. ¿Por qué tenía que recibir a este caballero en secreto? Cuanto más reflexionaba sobre ello, más convencido estaba de que me enfrentaba a un caso de enfermedad mental. Y aunque envié a mis sirvientes a la cama, cargué un viejo revólver por si necesitaba defenderme. Apenas habían sonado las 12 sobre Londres cuando llamaron con mucha suavidad a mi puerta. Fui personalmente a abrir y me encontré ante un hombre de baja estatura, acurrucado contra las columnas del pórtico. ¿Viene de parte del doctor Jekyll?, pregunté. Respondió sí, con un gesto seco y contenido. Y cuando le dije que entrara, no lo hizo, hasta después de echar una profunda mirada hacia atrás, a la oscuridad de la plaza. Había un policía no muy lejos, avanzando con su linterna sorda abierta, y al verla, juraría que mi visitante se sobresaltó y se apresuró a entrar. Todos estos detalles, lo confieso, me sorprendieron desagradablemente, y mientras lo seguía a la brillante luz de mi sala de consulta, mantuve la mano cerca de mi arma. Allá tuve al fin la posibilidad de examinar claramente a mi visitante. En ningún momento había puesto los ojos en él antes. De esto estaba completamente seguro. Era bajo, como ya he dicho. Me sorprendió además la chocante expresión de su rostro, con su notable combinación de gran actividad muscular y gran debilidad aparente de constitución. Y lo último, pero no lo menos importante, la sensación de desasosiego interior que causaba su proximidad. Suscitaba algo parecido a una incipiente rigidez, acompañada por una notable disminución del pulso. Por aquel entonces lo atribuí a algún idiosincrásico desagrado personal, y simplemente me sorprendió lo agudo de los síntomas, pero ahora tengo razones para creer que la causa residía en algo más profundo en la naturaleza del hombre, y que giraba sobre goznes más nobles que el principio del odio. Esta persona, que desde el momento mismo de su entrada me impresionó con lo que solo puedo describir como una repulsiva curiosidad, iba vestida de una forma que hubiera hecho que cualquier persona normal se echara a reír. Sus ropas, hay que decirlo, aunque de buena tela y espléndido corte, le quedaban extraordinariamente grandes
en todos los sentidos. Los pantalones colgaban sobre sus piernas y los llevaba enrollados en los bajos para impedir que arrastraran por el suelo. La cintura de su chaqueta caía por debajo de sus caderas y el cuello cubría prácticamente sus hombros. Pero por extraño que parezca, aquel ridículo atuendo distaba mucho de provocar mi risa. Antes bien, era el testimonio palpable de que había algo anormal y equivocado en la esencia misma de la criatura que ahora tenía delante de mí. Algo que llamaba la atención, sorprendía y repugnaba, y aquella disparidad parecía encajar perfectamente con aquello y reforzarlo. Y así, a mi interés respecto a la naturaleza y carácter del hombre, se añadió la curiosidad acerca de su origen, su vida, su fortuna y su posición en el mundo. Estas observaciones, aunque ocupen un gran espacio a la hora de detallarlas, se sucedieron en mí en cuestión de unos pocos segundos. De hecho, mi visitante se mostraba presa de una sombría excitación. ¿Lo ha conseguido?, preguntó. ¿Lo ha conseguido? Y tan intensa era su impaciencia que incluso apoyó su mano en mi brazo e intentó zarandearme. Lo empujé hacia atrás, consciente de que, a su contacto, una sensación helada se había transmitido a mi sangre. Vamos, señor, dije. ¿Ha olvidado usted que todavía no tengo el placer de conocerle? Siéntese, por favor. Y di ejemplo sentándome en mi sillón habitual, imitando de la mejor manera posible mi comportamiento con mis pacientes. Pese a lo tardía de la hora, la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que sentía hacia mi visitante. Le pido perdón, doctor Lanyon, respondió todo lo cortésmente que pudo. Tiene mucha razón en lo que dice, y mi impaciencia se ha antepuesto a mi educación. He venido aquí a petición de su colega, el doctor Henry Jekyll, para un asunto de cierta importancia, y tengo entendido, hizo una pausa y se llevó la mano a la garganta, y pude ver, pese a sus controlados modales, que estaba luchando contra los primeros síntomas de una crisis de histeria. Tengo entendido que un cajón. Entonces sentí piedad de la ansiedad de mi visitante y quizás me dejé llevar, también por mi creciente curiosidad. Aquí está, señor, dije, y señalé hacia donde estaba el cajón, en el suelo, detrás de una mesa y cubierto todavía por la sábana. Saltó hacia él, y de pronto se detuvo y se llevó la mano al corazón. Pude oír el rechinar de sus dientes bajo la convulsiva acción de sus mandíbulas, y su rostro mostró un aspecto tan horrible que temí tanto por su vida como por su razón. «¡Contrólese!», exclamé. Me dirigió una estremecedora sonrisa y, como movido por la desesperación, retiró la sábana. A la vista del contenido, estalló en un fuerte sollozo de un alivio tan inmenso que me dejó petrificado en mi asiento. Al momento siguiente, con una voz ya casi controlada, pidió: «¿Tiene usted un vaso graduado?». Me levanté y, con un cierto esfuerzo, le entregué lo que pedía.